Estás a punto de sumergirte en una de las letras más impactantes jamás escritas, capaces de transformar tu visión sobre la fe, la unidad y el poder espiritual. No es solo otra cuenta histórica, es un mensaje de vida, tan relevante hoy como hace 2000 años. Prepárese para averiguar cómo una iglesia llena de dones, conocimiento y potencial casi perdió su propósito por un solo error fatal. Imagine una metrópolis pulsante, epicentro de la cultura, el comercio y la intelectualidad de la época. ¿Corinto? Una ciudad donde el lujo y la descomposición caminaron de la mano, donde los templos paganos disputaban espacio con filosofías sofisticadas, y donde la moral era tan flexible como las arenas del desierto. Fue en este entorno contaminado por idolatría, divisiones y excesos que nació una comunidad de seguidores de Jesús, no por casualidad, sino por el diseño divino. Y fue para ellos que el apóstol Pablo dirigió palabras que hacían eco hasta el día de hoy, no como un sermón ordinario, sino como un llamado urgente a la reflexión. ¿Qué hizo que esta iglesia fuera tan única? Lo tenían todo: dones espirituales en abundancia, profecías, lenguas, enseñanza profunda, recursos intelectuales. Eran, humanamente hablando, inmejorables. Pero hubo un detalle crucial que los desequilibró, y aquí es donde la historia es fascinante. Porque no tiene sentido tener un regalo sin dirección, conocimiento sin humildad o talento sin propósito. Estaban al borde del colapso espiritual, y Pablo no ahorró palabras para advertirles. Antes de continuar, permítame una pregunta. ¿Ves la Biblia como un viejo manual o como la voz atemporal de Dios que habla directamente a tu vida? Sí, como yo, crees en el segundo, este es el momento de posicionarse. Porque lo que viene a continuación no es teoría, es cierto capaz de redefinir su viaje. Paul no pierde el tiempo con los rodeos. Justo en las primeras líneas, expone la herida abierta: la iglesia estaba fragmentada. No para doctrinas, no para puntos de vista teológicos, sino para algo mucho más primario y peligroso: el culto a la personalidad. Sigo a Paulo, dijo algunos. Soy de Apolo, respondieron otros. Yo, de Zeus. Como si Fight fuera una competencia de popularidad, un juego de equipo donde Cristo era solo la mascota. Intercambiaron la esencia con la apariencia, reemplazando la cruz con la fama de sus líderes. Y aquí viene el master blow de Paul: no elige a los lados. En cambio, desmantela toda la lógica con preguntas agudas: ¿se ha dividido a Cristo en facciones? ¿Pablo murió por ti en la cruz? ¿Has sido bautizado en nombre de un hombre o en nombre del Hijo de Dios? La respuesta es tan obvia como incómoda. Los obliga a enfrentar la verdad desnuda: la verdadera lealtad no se mide por las preferencias humanas, sino por la rendición incondicional a la obra redentora de Jesús. ¿Pero cómo resolver un problema tan arraigado? Pablo podría apelar a la lógica, los argumentos filosóficos o incluso los milagros. En cambio, elige el camino más radical: la cruz. Mientras que el mundo requiere sabiduría, poder y elocuencia, Dios presenta algo que parece absurdo para los ojos humanos. Para los judíos, que requirieron señales sobrenaturales, la cruz fue un tropiezo. Para los griegos, obsesionados con la razón, era pura locura. Pero para aquellos que fueron llamados, para aquellos que se atreven a ver más allá de las apariencias, la cruz es la sabiduría misma y el poder de Dios en acción. Pablo no llegó a Corinto con discursos pomposos o estrategias de persuasión. Vino en debilidad, con miedo, incluso temblando. ¿Por qué? Porque su misión no era impresionar, sino revelar a Cristo crucificado. No quería que la fe de esos corintios dependiera de la capacidad de un orador, sino de la evidencia innegable del poder divino. El mensaje tenía que ser puro, libre de cualquier interferencia humana que pudiera distorsionar su esencia. En el segundo capítulo, va más allá: la sabiduría que predica no es un producto de la mente humana, sino un misterio divino, oculto desde antes de la creación, ahora revelada a nuestra gloria. Una verdad tan profunda que si los gobernantes de la época lo hubieran entendido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. ¿Cómo, entonces, acceder a esta sabiduría inalcanzable por la razón? La respuesta es simple y profunda: por el Espíritu. Pablo explica que así como nadie conoce los pensamientos de un hombre excepto su propio espíritu, nadie revela los diseños de Dios sin el Espíritu Santo. Él y los apóstoles no recibieron la sabiduría del mundo, sino la sabiduría que proviene de Dios, para que pudieran transmitir, no con palabras halladas, pero con la autoridad del Espíritu, verdades espirituales para las personas espirituales.
Aquí está la división crucial: hay quienes viven solo por la razón, a quienes las cosas de Dios son una tontería incomprensible. Y están quienes, transformados por el Espíritu, discernen y juzgan todas las cosas con la mente de Cristo. Sí, leíste bien, la mente de Cristo. No se trata de intelectualismo, sino de una revelación que trasciende la lógica. Y aquí es donde Pablo lanza un diagnóstico doloroso en el capítulo 3, no puedo tratarte como espiritual, sino como carnal, como niños en la fe. Todavía acampaban con leche espiritual cuando ya deberían digerir la comida sólida. ¿Por qué? Porque la envidia, la lucha y las divisiones los mantuvieron atrapados en inmadurez. Actuaron como el mundo, compitiendo, ensalzando, incluso usando los nombres de los apóstoles como banderas de orgullo, cuando deberían reflejar el carácter de Cristo. Para corregir esta desviación, Paulo usa dos imágenes poderosas. Primero, son CEO o trabajadores, no competidores. Planté, Apolo observó, pero Dios que hace crecer. La gloria no es ni el sembrador ni el riego, sino de la que da vida. Segundo, la Iglesia es un edificio, y el único fundamento posible es Jesucristo. Cualquier otra base está frunciendo el ceño arena. El mensaje es claro y urgente: los talentos sin humildad son peligrosos. El conocimiento sin amor está vacío. Los regalos sin unidad son inútiles. La Iglesia de Corinto tenía todo para ser extraordinaria, pero casi perdió todo por una razón: olvidaron que la cruz no es un símbolo, es un estilo de vida. ¿Y tú? ¿Estás construyendo sobre la base correcta? Aquí está la verdad desnuda y cruda: el único fundamento que sostiene es Jesucristo. No hay negociación, no hay alternativa. Pablo no deja espacio para dudas: nadie puede lanzar otra base más allá de lo que ya se ha puesto, lo cual es Jesús. Y luego, con una imagen que reduciría cualquier ilusión de autosuficiencia, lanza el desafío: el fuego vendrá. No es ningún fuego, sino el fuego que revela la verdadera naturaleza de todo lo que construimos. Imagine la escena: pasas años levantando un trabajo que crees que es genial, summits elocuentes, ministerios exitosos, proyectos que impresionan. Pero cuando llega el fuego, ¿qué queda? Si sus motivos fueran oro, amor genuino, servicio desinteresado, fidelidad a la cruz, este trabajo se resistirá. Pero si estaba hecho de madera, heno o paja, vade, rivalidad, busca aplausos, virar cenizas y el más trágico. Serás salvado, pero sufrirás la pérdida de lo que podría haber sido eterno. Pablo no está hablando de la cantidad, sino la calidad espiritual. No importa cuántos servicios dirigieran, cuántos libros escribió o cuántos seguidores tienen. Lo que importa es, ¿por qué? Un trabajo realizado para glorificarse no sobrevive a la prueba. Una vida cristiana basada en comparaciones, envidia o competencia es como un castillo de arena junto al mar por un momento, barrido en la primera ola. Y luego, como un golpe final, Pablo arroja la pregunta que debería paralizarnos: ¿no sabes que son el templo de Dios y que el Espíritu Santo habita en ti? La Iglesia de Corinto había olvidado lo obvio: Dios no vivió en edificios de piedra, sino en personas. Estaban tan ocupados argumentando quién era el mejor líder que olvidó que eran la morada de los Altísimo. Y cuando profanas el templo, con divisiones, orgullo, el pecado tolerado, Dios no es indiferente. Si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá. No es una amenaza vacía. Es la ley espiritual de la cosecha: lo que siembras en la Iglesia cosechará en tu propia vida. La división que alimentaron no fue un desacuerdo tonto. Fue destrucción. Era como jugar al fuego en una casa y pretender ser solo chispas inofensivas. La inmadurez espiritual no es un defecto inocente, es un veneno que erosiona a la comunidad. Y la solución no es elegir entre Pablo o Apolo, sino bajar nuestras cabezas y reconocer que todos somos siervos del mismo Señor. Ahora, en el capítulo 4, Paul cae por el martillo. Ya no hablará de principios, ¿hablarás de la gente? Y la primera lección es devastadora: los líderes no son estrellas, son sirvientes. Que los hombres nos consideren ministros de Cristo y países de los misterios de Dios. En otras palabras, no somos dueños del mensaje. Solo somos la entrega. Mientras que los corintios trataron a sus líderes como ídolos, acompañantes, disputas, creando camarillas, Pablo rechaza el pedestal. No le importa su opinión, ni los tribunales humanos. ¿Quién me juzga? Es el Señor.
Y aquí está la advertencia que debería congelar nuestra sangre: el juicio final no será por las apariencias, sino por las razones ocultas. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y revelará las intenciones de los corazones. Y luego, con una fuerte ironía, Paul refleja lo absurdo de su arrogancia: ¿ya están apagados? ¿Son ricos? ¿Ya reinan sin nosotros? Actuaron como reyes espirituales, mientras que Pablo y los apóstoles vivían como delincuentes condenados. No fue una exageración. Era la realidad: abofeteado, sin hogar, trabajando con sus propias manos, maldecidas, perseguidas, calumniadas. Y sin embargo, bendecieron. Mientras los corintios buscaban gloria, los apóstoles llevaban la cruz. Paulo no se queja. Está exponiendo la verdad: el Evangelio no es una forma de poder, sino de servidumbre. Y aquí está la pregunta que no quiere silenciar: ¿qué estás buscando en el cristianismo? ¿Aprobación? ¿Estado? ¿O estás dispuesto a ser tratado como la escoria del mundo, la basura de todos por el bien de Cristo? Al final del capítulo, Pablo no los avergüenza, los ama. Como padre que corrige a su hijo rebelde, dice: no escribo para humillarlos, sino para advertirles. Podría haber abandonado a esos orgullosos corintios. Podría haber renunciado a una iglesia tan problemática. Pero no. Porque un verdadero líder no se rinde a las personas, los confronta con la verdad. Y luego la exhortación final: sé mis imitadores. No porque Paul fuera perfecto, sino porque vivió lo que predicó. Y para asegurarse de que el mensaje fuera claro, envía a Timothy, mi querido y fiel hijo en el Señor, para recordarles: la vida cristiana no es la teoría, es práctica. El capítulo 4 nos deja sin escape: la verdadera autoridad no proviene de títulos, sino de una vida crucificada. Y seguir a un líder no se trata de admiración ciega, sino de imitar su fidelidad. Ahora prepárate. Porque en el capítulo 5, Pablo explota. Me he dado cuenta de que hay inmoralidad de un tipo que ni siquiera los paganos toleran. No era ningún pecado. Fue incesto. Un hombre que vive con la esposa de su padre. ¿Y lo peor? La iglesia no solo toleró, sino que estaba orgullosa de su tolerancia. Paul no solo está sorprendido por el pecado, está horrorizado por su reacción. Mientras que la sociedad pagana todavía estaba disgustada con eso, el espiritual de Corinto pensó que estaban por encima de las reglas. Intercambiaron arrepentimiento por la arrogancia, la santidad por una libertad falsa. Y luego, con la autoridad apostólica, Pablo actúa. Este hombre da a Satanás a la destrucción de la carne, para que su espíritu pueda salvarse el día del Señor. No es venganza. Es cirugía espiritual. A veces el amor requiere cortar lo que está podrido para salvar el resto. Porque un poco de levadura contamina toda la masa. El mensaje es claro: la iglesia no es un club social, es un cuerpo sagrado. Y cuando se tolera el pecado, todos están infectados. ¿Pablo no está pidiendo aislamiento del mundo, fase, como vivir sin relacionarse con los pecadores? Pero pureza dentro de la comunidad. No comas con aquellos que dicen ser hermano y viven en inmoralidad. No es rechazo. Es un grito de advertencia: despierta. Estás jugando con fuego eternal. Y el capítulo termina con una distinción crucial: la iglesia juzga a los de adentro, Dios juzga el exterior. No es hipocresía. Es responsabilidad. Porque cuando perteneces a Cristo, el estándar es otro. Y la pregunta que se hace eco es: ¿estás dispuesto a pagar el precio de la santidad? ¿O prefieres la ilusión de una gracia que no se transforma? La iglesia no está llamada a ser un espejo del mundo, sino un faro de santidad en la oscuridad. Mientras que la sociedad celebra la tolerancia al pecado, el Evangelio requiere pureza. No es legalismo, es la lógica de un Dios quien no divide su trono con corrupción. Corinto, con sus espectaculares dones y discursos elocuentes, era ciego al lugar en su propio medio: la hipocresía de glorificar a Dios con sus labios mientras toleraba lo que aborrece. Pablo no ahorra palabras. Una iglesia que está orgullosa de su espiritualidad pero cierra los ojos a la inmoralidad es como un médico que diagnostica enfermedades alienígenas mientras su propio cuerpo se pudre. Y luego viene el golpe: ¿cómo te atreves a traer tus pequeñas disputas a los tribunales de los malvados? La pregunta no es retórica, es un espejo. Corinto,
que se pensaba tan sabia, actuó como huérfanos espirituales, buscando justicia donde no hay justicia. Confianza donde no hay miedo a Dios. Pablo expone la cruel ironía, ellos, que una vez juzgarán a los ángeles, 1 Siobar 6, 3, ni siquiera pueden resolver una lucha por dinero u honor. ¿Por qué no prefiere lesionarse? ¿Por qué no prefiere ser fraudulento? No es una disculpa para la ingenuidad, es un llamado a la grandeza. El reino de Cristo no está construido con victorias judiciales, sino con corazones que prefieren perder el mundo para manchar su testimonio. Pero Paul no se detiene allí. Conecta los puntos. La misma arrogancia que lleva a un hermano a procesar otro es el mismo que justifica la inmoralidad sexual. No se equivoquen. El trueno, ni inmoral ni idólatras, ni adúlteros, heredarán el reino de Dios. La lista es un cuchillo afilado, no hay pecado aceptable en sus ojos. Pero luego, como un cirujano que corta para sanar, Pablo aplica el medicamento, y también algunos de ustedes. El pasado es una tumba, pero la gracia es una resurrección. Usted fue lavado, santificado, justificado. No por el mérito, sino por la sangre de Cristo. Y aquí está el núcleo, tu cuerpo no es tuyo. En Corinto, el cuerpo era una moneda de placer, el objeto de adoración, productos básicos. Paul destruye esta ilusión, te compraron por precio. El cuerpo del creyente no es un juguete, sino un templo. No es un contenedor vacío, sino la morada del Espíritu Santo. Cada acto de inmoralidad es un sacrilegio, como una blasfemia de un altar. Cada disputa egoísta es una traición, como se vende por migajas, lo que pertenece a Dios. Ahora, en el capítulo 7, Pablo enfrenta otra distorsión, la espiritualidad que desprecia el matrimonio. Corinto, intoxicado por las filosofías que glorificaron la abstinencia como superioridad, preguntó, ¿es mejor no casarse? Paul responde con el equilibrio divino, sí, la soltería es un regalo, pero no es un mandamiento. No niega el valor del celibato dedicado a Dios, sino que expone la hipocresía de aquellos que predican la pureza mientras la ciudad arde en inmoralidad. Debido a la inmoralidad, cada hombre tiene su propia esposa, y cada esposa, su propio esposo. El matrimonio no es una concesión a la debilidad, es un antídoto contra la corrupción. Y luego, una revolución, el esposo no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, pero la esposa sí. Y de la misma manera, la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino su esposo. En una cultura que trató a las mujeres como propiedad, Pablo declara la igualdad radical, en el matrimonio cristiano, no hay dueños, hay sirvientes. La intimidad no es un derecho, sino un sacramento de entrega mutua. No ser privado del otro no es un consejo, es un comando. Porque el amor no es egoísmo disfrazado de piedad, sino donación que refleja a Dios mismo. Paul avanza a los matrimonios mixtos, derecho al incrédulo. Su respuesta es sorprendente, no se separe. ¿Por qué? Porque la presencia de un creyente santifica el hogar. De lo contrario, sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. El matrimonio no es solo un contrato, es un campo misionero. Pero hay un límite, si el incrédulo quiere irse, déjalo ir. La paz de Cristo no se negocia. La libertad en Cristo no es la esclavitud de las relaciones tóxicas. Y luego la regla de oro, cada una permanece en la condición en la que fue llamado. ¿Esclavo? Sirve a Cristo en su posición. ¿Gratis? No uses la libertad para ti mismo. Quien es llamado en el Señor, siendo un esclavo, es liberado del Señor. La verdadera libertad no está en las circunstancias, sino en las que perteneces. Pablo no glorifica la esclavitud, relative todas las condiciones humanas frente a la identidad en Cristo. Cuando habla con solteros, su voz es urgente, es bueno permanecer como yo. No para el legalismo, sino por el pragmatismo espiritual. Las tribulaciones son muchas. En un mundo que odia a Cristo, el matrimonio no es una carga, pero es una batalla. Y Paul, como general que conoce el campo de la guerra, aconseja, si no puedes vivir sin casarte, te casas. Pero si puedes, dedicarte sin distracciones. Porque el reino no avanza con parejas distraídas, sino con guerrillas enfocadas. El mensaje es claro, ya sea casado o soltero, esclavo o libre, rico o pobre, no es suyo. Tu cuerpo, tu tiempo, tus relaciones, todo fue comprado, todo pertenece al que murió por ti.
La pregunta que se hace eco es, ¿vivirás como propietario o como propiedad de Dios? Si no predico el Evangelio. Pero aquí está el secreto que lo hace diferente, no ejerce sus derechos para no poner obstáculos al Evangelio. Imagine a un general que, en el apogeo de la batalla, rechaza la armadura por no. El perturbador de la marcha de sus soldados. Pablo actúa así. Podría exigir sustento, honor, consuelo, pero elige la pobreza, el trabajo manual, la humillación, todo para que ningún hombre pueda decir, Pablo nos sirvió por interés. Y va más allá. No es suficiente renunciar a los derechos, necesitas convertirte en un esclavo para todos para ganar a algunos. Para los judíos, se convierte en judío. Para los gentiles, gentiles. Para los débiles, débiles. No para la hipocresía, sino por estrategia divina, gané todo para salvar algo de alguna manera. Su cuerpo es un campo de batalla, y cada músculo, cada nervio, cada gota de sudor se invierte en una causa, el avance del reino. No corre sin gol, no lucha como los que golpean el aire. Su cuerpo es disciplinado, subyugado, porque el premio no es un cable que se marchita, sino una corona eterna. Y luego, como un trueno que silencia los murmullos, lanza el desafío. ¿No sabes que en una carrera que todos corren, pero solo uno gana el premio? No es una sugerencia. Es un ultimátum espiritual. La vida cristiana no es una caminata en el jardín, sino un maratón ensangrentado donde cada paso cuenta. Los corintios, acomodados en su libertad, olvida que la gracia es un coles que es un coles que es un látigo perezoso. Paulo no es broma. No está negociando. Está despertando leones durmientes. ¿Destruyo mi cuerpo para que otros se salgan, y te importa la carne de ídolos? El problema nunca ha sido el alimento. El problema era su corazón, una mezcla peligrosa de arrogancia e indiferencia. Tenían conocimiento, pero no amor. Tenían libertad, pero no responsabilidad. Tenían regalos, pero no urgencia. Y ahora, con la autoridad de quien lleva las cicatrices de la batalla, los confronta, tú eres el cuerpo de Cristo. Un miembro, cada decisión, cada comida, cada silencio o palabra debe gritar, Jesús es el Señor. No hay lugar para el medio plazo. O vives como propiedad comprada por la sangre de Cristo, o eres un desertor disfrazado de creyente. La elección es tuya. Pero sepa, el tiempo es corto, la noche avanza, y el maestro regresa. ¿Qué encontrará en ti? ¿Un soldado herido pero firme en la línea del frente? ¿O un espectador cómodo, discutiendo la teología mientras el mundo quema? ¡Ay de mí si no predicas el Evangelio! Esta declaración no es un lamento, es un incendio. Paul no solo habla de una obligación, sino de una necesidad que se quema en sus intestinos. Podría exigir sustento, honor, privilegios, la fase, era un apóstol, un hombre separado por Dios. Pero, ¿qué hace él? Renuncia a todo. No por el masoquismo, no para el legalismo, sino debido a que el Evangelio no es un negocio, es una guerra. Y en las guerras, no se negocia con el enemigo, si avanza, incluso si se trata del cadáver en sí. No es hecho siervo de los hombres por debilidad, sino por estrategia. Hice todo a todos no es un eslogan de confianza en sí mismo. Es la táctica de un general que sabe que la victoria no se gana detrás de las paredes, sino en el frente. Para los judíos, se convierte en judío, sin traicionar su identidad en Cristo, sino eliminar cada barrera que los eliminaría de la verdad. Para los gentiles, él es caballero, no adoptando sus ídolos, sino hablar su lengua, comprender su dolor. De modo que en el momento adecuado, la espada del Evangelio encuentra su objetivo. Para los débiles, se debilita, no para la hipocresía, sino porque un médico no se cura de lejos. Se inclina sobre la herida. El amor no es teoría para Pablo. Es sangre, sudor y polvo de batalla. Y no corre como quien deambula sin rumbo, ni pelea como el que golpea el aire. Se calcula cada paso, cada golpe, necesito. No está bromeando siendo cristiano, está entrenando por la eternidad. Subjugación mi cuerpo no es el discurso de una astega obsesionada con el autoflagelum, sino de un atleta que sabe, si la carne no está dominada, te dominará para ti. ¿Y qué sería más trágico que predicar a los demás, al final, ser descalificado por la descuido? Pablo no teme el cansancio, él teme al deshonor. No temas el sacrificio, teme la inutilidad.
Y luego, como Lightning, arroja la historia de Israel en medio de la discusión, no como una lección de historia, sino como un espejo que quema la retina de los corintios. Todos fueron bautizados en Moisés, todos bebieron de la roca que era Cristo y, sin embargo, cayeron. No fueron los paganos, los incrédulos, los que nunca vieron milagros. Ellos fueron los que comieron maná, vieron la nube, escucharon la voz de Dios, y aún así, sus huesos blanquearon en el desierto. Paulo no está conteniendo. Camino una fábula, está tirando de la máscara de la presunción. ¿Crees que son firmes? Tenga cuidado o cae. ¿Y qué los derribó? Idolatría. No solo las estatuas de oro, sino los corazones que intercambiaron al Dios vivo por placeres, murmullos, codicia. Vieron gloria en el Sinaí, en cuestión de días, bailaron alrededor de una pantorrilla. Recibieron agua de la roca, y en la primera sede de la rebelión, exigieron más. Fueron alimentados por el cielo, y en la primera tentación, vendieron su herencia por un plato de lentejas podridas. Y Pablo mira a los ojos de los corintios, tonos en los regalos, lleno de conocimiento, pero jugar con fuego, grita, ¿crees que son diferentes? La idolatría no solo se inclina ante un ídolo de madera. Es algo que ocupa el trono que pertenece a Cristo. Es el placer que no sueltas, la ambición que no entregas, el delito que no perdona. Es la mesa del demonio disfrazada de libertad cristiana, la taza de lujuria servida con la etiqueta de gracia barata. Pablo no está bromeando cuando dice, no pueden beber del cáliz del Señor y el cáliz de los demonios. No hay tercera forma. No hay solo un sorbo. O estás en la mesa de Cristo, o estás bancando con tus enemigos. Y luego, como padre que conoce que la ley sin amor se aplasta, equilibra la espada con misericordia. Compre carne en el mercado sin duda, porque la tierra es del Señor, y la fe no es la esclavitud de las supersticiones. Pero si un hermano débil tropieza con lo que comes, ¿serás tu atormentador o tu salvador? Pablo no vive para sí mismo. Vive para el Evangelio. Y el Evangelio no solo se predica con palabras, sino con las manos que sirven, las rodillas que se doblan y una vida que grita, Cristo es suficiente. Luego cierra el capítulo con un golpe final, una síntesis que debe grabarse en cada frontispicio de la Iglesia, en cada corazón del corazón, haz todo a la gloria de Dios. No solo cultos, diezmos, oraciones, todos. Cada comida, cada negociación, cada palabra, cada silencio. Nada es neutral. Ni glorifica a Dios o alimenta al ego, al diablo o al mundo. Y la pregunta que está resonando, como un trueno sobre Corinto, y sobre ti, es esta, ¿es tu vida un altar o un mercado? ¿Estás corriendo para ganar, o simplemente caminando en círculos como Israel en el desierto? La roca que los acompañó fue Cristo. ¿Y la roca que te acompaña? ¿O está cavando pozos secos, mientras que la fuente de la vida brota a su lado? La elección es tuya. Pero el tiempo no lo es. ¿La oreja sería? Si todos fueran escuchados, ¿dónde estaría el ojo? La Iglesia no es un concurso de talento, sino un organismo vivo, donde cada parte es indispensable. Y si un miembro sufre, todos lo sufren, si un miembro es honrado, todos se regocijan con él. No hay lugar para la envidia, porque la mano no envía el pie por su función, ni el ojo desprecia al oído por su limitación. La pregunta no es qué regalo tiene, sino cómo lo usa. Y aquí está el corazón de la pregunta, Dios no ha distribuido dones como trofeos para alimentar a los egos, sino como herramientas para construir el cuerpo. Fuiste llamado a ser un canal, no un depósito. Un regalo no es distintivo de honor, sino una responsabilidad sagrada. Cuando usa su regalo para promocionarlo, lo profane. Cuando lo usa para servir, lo santifica. Pablo no solo corrige el abuso, está revelando el corazón de Dios. El Espíritu no actúa en el caos, sino en orden. No en la competencia, sino en armonía. No en autoexaltación, sino en la humildad que reconozco, todo lo que tengo, recibí. Todo lo que soy es por gracia. Los corintios estaban tan obsesionados con tener dones que olvidaron su propósito, manifestar a Cristo. Y luego, como un martillo sobre el yunque de la conciencia, Pablo lanza la pregunta que resuena a través de los siglos, ¿todos los apóstoles son profetas? ¿Todos los maestros? ¿Todos realizan milagros? ¿Todos tienen regalos de curación? ¿Todos hablan en idiomas?
La respuesta es obvia y devastadora. No. Porque el plan de Dios nunca ha sido uniforme, sino una unidad en la diversidad. Cada regalo, cada función, cada llamada existe para que el mundo no vea la grandeza de un hombre, sino la gloria del Cordero. Y si aún dudas, Paulo desafía, buscar, con celo, los mejores regalos. Pero la atención, mejor aquí no es el más espectacular, sino el que más construye. No es lo que más impresiona, sino lo que más se une. No es lo que aparece, pero que más sirve. Porque al final, el único regalo que nunca falla, el único que queda cuando las lenguas cesan y pasan el conocimiento, es el amor. Y ahí es donde Pablo los guiará entonces, por el camino que es al mismo tiempo el más simple y radical de todos. Pero antes, los obliga a enfrentar una verdad incómoda: si la Iglesia es un cuerpo, entonces la pregunta no es ¿cuál es mi regalo? Pero ¿dónde está mi lugar en el dolor y la alegría de este cuerpo? ¿Estás dispuesto a ser el miembro invisible, que él sostiene, lo que a veces sirve sin aplausos? ¿O simplemente quieres brillar? La elección define no solo su ministerio, sino también su adoración. Porque Dios no está impresionado por el volumen de su regalo, sino con la profundidad de su amor. Y es en este altar, el altar del humilde servicio y la entrega total, que los regalos encuentran su verdadero propósito. Fuera de eso, son ruido y orgullo. Y el mundo ya es demasiado ruido. Lo que falta es una voz, la voz de Cristo, que habla a través de vidas que, como la suya, vaciaron para que otros estuvieran llenos. ¿No son conscientes de la fe? ¿No dirán que están locos? Pero si todos profetizan y algunos incrédulos o inducidos a entrar, él estará convencido del pecado, juzgado por todos, y las cosas secretas de su corazón se manifiestan. Y así, postrado, adorará a Dios, declarando que Dios está realmente entre ustedes. Aquí está el corazón de la pregunta: los regalos no existen para impresionar, sino para transformarse. Una lengua desconocida puede sonar como un misterio para los oídos del iniciado, pero para aquellos afuera, es solo un ruido, y peor, ruido que se aleja en lugar de atraer. La profecía, cuando es genuina, no necesita traducción, duele el corazón, expone la verdad y conduce a la adoración. No es de extrañar que Paul insista: prefiero hablar 5 palabras con mi comprensión, instruir a otros, hablar 10.000 palabras en un idioma desconocido, 1 Shobar 2 y 19. Pero tenga cuidado, esta no es una condena de lenguas, sino un llamado a la responsabilidad. El don de la lengua tiene su lugar, en la devolución personal, en la intercesión íntima, en los elogios que trasciende las palabras humanas. El problema no es el regalo, sino el egoísmo espiritual que lo usa como un trofeo en lugar de una herramienta. Pablo no dice deja de hablar de lenguas, sino habla para que la iglesia esté construida. Si no hay intérprete, déjate callar y hablar contigo mismo y a Dios, 1 Shobar 2 y 28. Porque la adoración no es una etapa para mostrar regalos, sino un laboratorio de amor, donde cada regalo debe servir al cuerpo, no al individuo. Y aquí viene la pregunta que debemos hacernos antes de abrir nuestras bocas en cualquier reunión: ¿qué diré o haré que construiré a otros, o simplemente a mí mismo? Si la respuesta no está clara, el silencio es santo que 1000 palabras vacías. Porque Dios no está interesado en los espectáculos, está construyendo un pueblo. Una gente que, en lugar de competir por micrófonos, se inclina para lavarse los pies del otro. Un pueblo que, en lugar de buscar aplausos, busca frutas, aquellos que permanecen cuando los regalos cesan y las lenguas se callan. Paul no está inventando reglas, está revelando el corazón del Padre. El mismo Dios que ha vertido dones con abundancia es el que se vació en la cruz. Si los regalos no nos llevan a este lugar de entrega, son como semillas arrojadas sobre el asfalto, mucha promesa, sin fruta. La iglesia ya no necesita ruido, necesita una voz, la voz que habla claramente, lo que lo consuela, lo que convence con el amor. Al final, cuando se cumple la última profecía y el último idioma cesa, lo que permanecerá no serán los dones que ejercemos, sino el amor que vivimos. Y es este amor, posófico, amable, humilde, persistente, lo que debe gobernar incluso el uso de los dones más extraordinarios. De lo contrario, solo somos niños jugando con herramientas para adultos, hacemos ruido, pero construimos cualquier cosa. La pregunta, entonces, no es ¿cuál es mi regalo?, pero ¿cómo puede servir mi regalo? No es ¿cómo puedo brillar?, pero ¿cómo puedo ayudar a otros a ver? Porque en el reino de Dios, la grandeza no se mide por el volumen de la voz, sino por la profundidad de servicio.
Y cuando la Iglesia entienda esto, los dones ya no serán una fuente de división y se convertirán en instrumentos de unidad, uno en su lugar, cada uno en su función, todos conmovidos por el mismo espíritu, todos apuntando al mismo Señor. Solo entonces el mundo se verá y no verá a un grupo de personas que hablan idiomas extraños, sino un cuerpo vivo, respirando amor. Y ese, sí, es el mayor milagro. Aquí está la verdad que desmantela toda la filosofía vacía y todas las dudas paralizantes. La resurrección no es un mito, es la base. Sin él, el cristianismo desaba en escombros de ilusión. Porque si Cristo no superó la muerte, entonces la cruz fue solo otro martirio trágico. Fue un delirio colectivo y la Iglesia una asamblea de tontos que apostaron todo por una mentira. Pero la historia no termina los viernes que explota en la vida el domingo. Y esta explosión no es un evento aislado, es el primer radio de un amanecer que algún día inundará toda la creación. Paul no está discutiendo la teología abstracta, él está defendiendo el corazón pulsante del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, fue enterrado y se levantó al tercer día, no como una fábula, sino como un hecho atestiguado por cientos de testigos, muchos todavía están vivos cuando escribe. Cefas lo vio. Los 12 lo vieron. 500 hermanos lo vieron de inmediato. Y si alguien duda, pregúnteles. La resurrección no es un secreto escondido en cámaras oscuras, es un grito público, un hecho tan concreto como las cicatrices en manos del Maestro. Incluso Pablo, el perseguidor, el escéptico, fue arrastrado a esta realidad cuando el Cristo vivo lo confrontó en el camino de Damasco. Por último, también se me pareció, dice, como quien firma un documento de sangre, vi. Lo sé. Y ahora, mi vida ya no me pertenece. Pero el sabio de Corinto, borracho por el vino de la filosofía griega, se arrugó la nariz. ¿Cómo pueden subir los muertos? ¿Qué cuerpo tendrán, como si la omnipotencia de Dios pudiera ser encarcelada en nuestras limitaciones humanas? Paul responde con una imagen que incluso un niño entiende, la semilla. Enterra un grano seco y sin vida, y brota una exuberante planta. Que se siembra en la debilidad resurrecta en el poder. Que se siembra en deshonra resucita en gloria. El cuerpo que conocemos ahora es como un capullo, la resurrección es la mariposa que rompe su envoltura. No es un reciclaje del viejo, sino una nueva creación, inmortible, inmortal, adaptada a la eternidad. Y aquí está la noticia de que sacude los imperios de la muerte, Cristo es solo el primero. Él es las primeras frutas, la garantía de que vendrá una cosecha completa. La muerte entró en el primer Adán, la vida se rompe en el último Adán. Cada tumba es una semilla plantada, cada lápida, una promesa sellada. Cuando suene la trompeta, los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios, y lo que se ha sembrado en la tierra surgirá en el cielo. No como fantasmas, no como sombras, sino como seres reales y tangibles, vestidos con un cuerpo hecho para la presencia de Dios. Paul no está hablando de un futuro lejano y brumoso. Él está describiendo la victoria que ya ganó. ¿O muerte, dónde está tu victoria? ¿O tumba, dónde está tu aguijón? Estas no son palabras de esperanza frágil, sino el trofeo de un general que ya ha aplastado al enemigo. El aguijón de la muerte es el pecado, y el pecado ya ha sido desarmado en la cruz. La batalla se gana. La guerra terminó. Lo que queda es la celebración de la victoria, y el llamado a vivir como quien ya conoce el final de la historia. Entonces, nadie se atreve a reducir la resurrección a una hermosa metáfora o un consuelo para los débiles. Ella es la divina sin toda duda, el amén de Dios en cada lápida. Y si Cristo ha aumentado, Rose. Así que cada lágrima sembrada hoy es una semilla de alegría eterna. Cada sacrificio, cada lucha, cada acto de amor ofrecido en su nombre es una inversión que la muerte no puede robar. Es por eso que Pablo grita, sé firme, involuntario, siempre abundante en la obra del Señor. No porque la recompensa esté en duda, sino porque su trabajo no es en vano. Aquí está la lógica que destruye todo escepticismo, si la resurrección es verdadera, entonces nada de lo que hacemos por Cristo se pierde. Los corintios podrían elegir entre dos puntos de vista, de aquellos que solo ven el polvo y los que ven la gloria brotando el polvo. Paul no da espacio para la mitad. O Cristo ha aumentado, y luego cada rodilla se doblará y cada lengua confesará que Él es el Señor. O la fe es la estafa más grande jamás contada. Pero la tumba vacía no miente.
Y las vidas transformadas, de Pablo, de los 12, de los 500, y todos los que lo han encontrado. La prueba viviente de que la muerte no tiene la última palabra. Por lo tanto, que la iglesia de Corinto, y cada iglesia que se atreve a tomar el nombre de Cristo, para jugar con dudas que la cruz ya ha respondido. La resurrección no es un detalle teológico, es el motor el que mueve la historia. Y si aún dudas, Pablo tiene un desafío: si es solo por esta vida que tenemos esperanza en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Pero la buena noticia es que la esperanza no termina aquí. Solo comienza. Pero Pablo no se limita a desmantelar la negación de la resurrección con argumentos teológicos. Cierra su carta con un manual de vida, porque la fe que no transforma la vida cotidiana es solo una ilusión. El capítulo 16 no es un apéndice burocrático, es el cuerpo en movimiento de todo lo que predicó. Aquí, la teoría se vuelve práctica, y la doctrina, acción. Comienza con algo que muchos ignoran, pero que revela el corazón de una iglesia madura: la colección a los santos en Jerusalén. Paul no pide limosnas de los últimos minutos, ni contribuciones forzadas. Ordena un sistema de generosidad intencional. El primer día de la semana, cada uno de ustedes separa lo que puedan, según su prosperidad. No se trata de cuánto das, sino cómo das. No es un impuesto religioso, sino un acto de adoración planificada. Un reconocimiento de que todo pertenece a Dios, hasta el último centavo. Y va más allá: cuando llegue, enviará a los hombres aprobados por sí mismos para traer la oferta. Si la cantidad es significativa, lo hará. Porque la generosidad no es solo abrir la billetera, es abrir la vida. Entonces Pablo desentraña su ministerio, y aquí hay una lección para cada líder. Los planes no son enemigos de la fe, son frutas de ello. No actúa por impulso, sino con estrategia y propósito. Te pasaré después de Macedonia, tal vez quedaré un rato o incluso durante el invierno. No es un guión rígido, sino un camino sabiamente rastreado, abierto a las direcciones de Dios. E incluso ante una puerta abierta en Efeso, donde las oportunidades son inmensas, pero los oponentes, muchos, no escapan. Quedará para Pentecostés, porque donde Dios abre puertas, el diablo plantea oposición. Y Pablo no se retira ante ninguno de ellos. Pero el apóstol no solo habla de sí mismo. Defiende a sus socios con la misma pasión con la que defiende el Evangelio. Si Timothy es, cuídate de que se sienta cómodo. No es una solicitud de protocolo, es una prueba de carácter. La forma en que tratan a Timothy revelará cómo tratan la obra de Dios. Nadie lo desprecia, advierte. Porque despreciar a un siervo de Cristo es despreciar al que lo envió. ¿Qué pasa con Apolo? Le insté a ir, pero ahora no era su voluntad. No hay rivalidad aquí, solo respeto mutuo. Apolo no es competidor, él es un cooperador. Una lección para las iglesias que aún confunden la unidad con uniformidad. Y luego, como padre que reúne a sus hijos antes del partido, Paul lanza sus últimas exhortaciones, no como consejo, sino como órdenes de batalla. Mira. Sigue firme en la fe. Actúa como hombres. Sé fuerte. Haz todo con amor. No es una lista de sugerencias, es el ADN de un discípulo. Vigilancia contra el enemigo. Firmemente. Coraje para enfrentar. Resistencia para resistir. Y amor, en ese momento, como el combustible de todo. No olvida a los héroes anónimos, Estéfanas, Fortunato, Acaico, homens que sirvieron cuando otros solo criticaban. Se someten a ellos, dice Paulo. Porque honrar quien sirve es honrar a Dios. ¿Y los saludos? No son formalidades. Son lazos de una familia espiritual que trasciende las fronteras: Asia, Efeso, la iglesia en la casa de Aquila y Priscila. Saluden con un beso santo. No es un cumplimiento, es un sello de comunión. Pero la carta no termina en dulce armonía. Hay una advertencia final, cortando como una espada: si alguien no lo siente, sea maldito. Maranata. No es una maldición arbitraria, es la consecuencia natural de aquellos que rechazan la fuente de la vida. Y luego, como padre que firma una carta a su hijo, Pablo escribe con sus propias manos: la gracia del Señor Jesús sea contigo. Mi amor está con todos ustedes en Cristo Jesús. Esta no es solo una carta. Es un espejo que refleja nuestras divisiones, nuestro orgullo, nuestra inmoralidad disfrazada de libertad.
Pero también es una ventana a la solución, Cristo crucificado, resucitado y reinante. Una iglesia que gloria en los regalos pero se olvidó del amor. Una comunidad rica en conocimiento, pero pobre en santidad. Y Paul, con una mano firme, reposiciona todo en su lugar. Ahora la pregunta que no quiere silenciar, ¿qué harás con ella? Esta carta no fue escrita para ser leída y archivada. Fue escrito para ser vivido. De modo que cuando mira su iglesia, su familia, su trabajo, vea no solo problemas, sino oportunidades para aplicar la cruz. Así que detente ahora. No solo para reflexionar, sino actuar. Escribe en las entrañas de tu historia. Completé el viaje por 1 Corintios. Y ahora lo sé, el conocimiento se hincha, pero el amor se desarrolla. Mi vida no es mía, fue comprada por un precio. ¿Y tú? Lo que hago, haré a su gloria. Y si todavía hay dudas sobre por dónde empezar, responda. ¿Qué capítulo te confrontó como un espejo? ¿Fueron los 12, lo que desmantela la ilusión de la autosuficiencia? ¿El 13, que expone la inutilidad de una vida sin amor? ¿O 15, que grita al morir con la victoria de la resurrección? ¿Qué herida Corín ves sangrando hoy en tu iglesia? ¿Divisiones? ¿Inmoralidad disfrazada? ¿Adoración sin orden? ¿Qué harás para salir? Porque comentar no es solo interactuar, está testificando. Es decir, escuché. Entiendo. Y ahora viviré de manera diferente. Y cuando testifica, otros tienen el desafío de hacer lo mismo. Que esta carta no es solo otro estudio. Que sea el comienzo de una revolución, en ti, en tu iglesia, en el mundo. Que la gracia Pablo proclamó es lo mismo que transformarte. Y que cuando Cristo regresa, te encuentra haciendo todo, sin entradas, a tu gloria.